Porque la profecía para el remanente final de la reina del sur, después del caos de la guerra, es que se reencontrarán nuevamente con Dios. Quiere decir que no lo habían encontrado hasta ese momento. Pero muchos, de acuerdo también a la profecía de Apocalipsis 14, 144,000 específicamente, antes de ese tiempo lo van a encontrar dentro de sí mismos. Lo van a comprender totalmente. Y ese será su gran poderío interior que les permitirá conducir a ese gran remanente de millones de personas hacia la supervivencia definitiva y hacia ese nuevo cielo y nueva tierra también anunciados en este mensaje. ¿Quién es Dios? Digamos que yo no debería estar hablando de eso porque aquí en el planeta Tierra no hay autorización para hablar de Él si no se es algún líder religioso. Entonces, digamos que lo que voy a hacer es ilegal. Pero como yo he estudiado el conocimiento de las profecías y por ese conocimiento me he dado cuenta que Dios no es religión, sino el creador del universo, de la vida y de las humanidades, entonces sí tengo autoridad para hablar de Él como su creación. Y como tal, voy a hablarles con base en el conocimiento del que despertó en mí o de quienes despertaron en mí esa conciencia. El mismo que lo despierta en cualquier persona, el conocimiento de los hombres de las estrellas. Y también en el de Jesús. Ahora bien, ¿qué dicen los mensajeros del Xieljo respecto a quién es Dios? Puesto que todo el sentido de su venida es despertar a la humanidad a partir del conocimiento de quién es Dios. Miremos lo que dicen. El mayor descubrimiento que harán los hombres de la tierra será el de conocer a Dios sin los rodeos y limitaciones que le habéis impuesto. Ahí están todas las religiones y las creencias. Dios no tiene forma, es omnipotente y no podéis representarlo. Vosotros creéis en un concepto de Dios totalmente errado, dicen ellos. Nosotros no lo conocemos como vosotros lo habéis imaginado. No le damos nombre especial, pero cuando nos referimos a Él, le llamamos el que no tiene nombre, el innominado. En nuestra manera de vivir, no necesitamos creer como vosotros, pues nosotros lo conocemos. Dice Krishnamurti, que ya les clarifiqué en la transmisión anterior, que es el mismo Gabriel que ha traído las profecías a la tierra. Este hombre de las estrellas dice: nosotros no creemos en Dios, es que nosotros lo conocemos. Y como lo conocemos, podemos venir a hablarle a ustedes que no lo conocen, por cuanto lo único que han hecho es creer en Él. Y no funciona a partir de la creencia, pues la creencia como tal es un conocimiento sin aplicación. Y un conocimiento sin aplicación solamente desarticula especulación y fanatismo. Y qué maravilla es que nosotros podamos acercarnos a la luz de la verdad por medio de los conocimientos. Un mecanismo inteligentísimo traído por estos hombres del Xieljo para la humanidad terrestre. Conocer la luz a través del conocimiento. Porque la luz no es esta que está alumbrando este set de grabación en este momento. Tampoco la que viene del sol como luz visible. Dice Juan en la primera de su libro, que al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y después dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y que con esa luz fue hecho todo, absolutamente todo. Todas las criaturas vivientes en cualquier lugar del recóndito e infinito universo fue hecho con verbo. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Ahí podemos entender cuál es la luz de la que estoy hablando, que no puede ser conocida por la humanidad terrestre si no es a través del conocimiento de la verdad. Ahora bien, conocimientos fueron los que trasladaron estos mensajeros de las estrellas a nosotros los humanos de la tierra. Y por medio del estudio, la indagación, la investigación y el escudriñar de todos estos documentos, podemos finalmente, y valiéndonos de nuestra propia inteligencia y alejándonos de los dogmas y las ideologías, comprender sus cifrados. ¿Qué sobre Dios? Dice así: esta documentación corresponde a la lógica de la lógica, conocimiento que ustedes ya saben que yo estoy difundiendo al mundo como un pilar fundamental que puede sostener al humano de la tierra en la verdad interior que gracias a este sencillo documento se puede entender. En la lógica hay un diálogo de voces universales. En ella habla el Padre Eterno directamente al hombre de la tierra. También habla Juan Elías directamente al hombre de la tierra. Y en otros apartados habla directamente Jesús al hombre de la tierra. Y todo transmitido a través de un contacto extraterrestre también al hombre de la tierra. Como ven, estos hombres del cielo saben mucho de Dios. Miremos qué saben, porque no es dogma ni religión lo que vinieron a traer al planeta. ¿Cómo es Dios? Ellos lo responden en la lógica de la lógica cuando dice el mismo Padre Eterno en estas palabras lo siguiente: así oíd hombres de toda simiente y nación. No he hablado para una sola casta de hombres, porque es el Dios universal, no necesita hablar para un solo pueblo. Por lo tanto, el Dios impostor Jehová que eligió un pueblo aquí, no es este Dios que habla en la lógica de la lógica. No he hablado ni he dado bendiciones a un solo pueblo. No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos que no tiene, si Él es el Padre Eterno. Es del tamaño del universo, es insondable. No hay nadie que se le pueda equiparar para ser su enemigo. Y no hundo en la desesperación a ningún pueblo, por cuanto el sufrimiento de las naciones de la tierra no es culpa de Dios, es culpa de la ignorancia que tiene el hombre sobre él. Así pues, oíd el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar, por lo tanto, llega al oído de unos cuantos, los que saben escuchar. No entendáis mal mis claras palabras ni les deis otra interpretación. Os lo digo. Yo no exijo a los hombres honores para mi nombre. Claramente está diciendo que Él no necesita de las alabanzas que aquí en el planeta se le brindan, mucho menos de las ofrendas, mucho menos de diezmos y bajo ninguna condición sacrificios. Todo eso es un invento de las religiones judías, que no crean que es una sola. No, la raíz de todas ellas es el judaísmo y pueden investigar las raíces del catolicismo en el Concilio de Nicea y van a encontrar que es simplemente un híbrido de judaísmo o una mezcolanza de muchas religiones que no tenían nada que ver con la enseñanza de Cristo, ahora vendidas como cristianismo. No castigo a quienes no saben nada de mí. Él no castiga. La muerte la encuentra el ignorante de la luz que la busca. Por lo tanto, se desprende del desconocimiento del Padre Eterno. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. Sabedlo. La única alianza, que no sería una alianza, sino la única conexión y unión con Él, está en estas palabras que vienen a continuación. Conoced la ley, y entonces, solo entonces me conocerán los hombres. Y aquí no habla de las leyes del mundo, porque las leyes del mundo han sido hechas por los hombres de la tierra, incididos por la maldad de la rebelión extraterrena. Esta es la ley universal. Esta es la ley eterna. Esta es la ley que sostiene la vida. Esta es la luz
del verbo que es la vida de los hombres, la que muestra la naturaleza, la que muestra la mariposa en su aletear, la que muestra el árbol en su crecimiento, la que muestra el animalillo que se come su fruto y se alimenta, la que muestra la tierra y sus océanos, la que muestran los mares y las tempestades, la que muestran los soles del universo. Esa ley, conocedla y entonces me conocerán los hombres. Así he hablado por boca de quienes saben de mí. Por lo tanto, el Padre Eterno no tiene boca, ya se dijo que Él no tenía forma. Pero en tanto el hombre lo conozca conteniendo su ley, al momento en el que habla, se puede sentir al Padre Eterno hablar. Es una fuerza producida desde el interior del que es conocedor de las leyes eternas de la vida. Un ser humano de esa característica jamás habla de muerte. Un hombre con esas condiciones, hombre o mujer, cuando digo hombre hablo de la humanidad, si tiene esa fuerza interna al momento de ofrecerla al mundo en sus conocimientos, jamás humilla a nadie, jamás aplasta a nadie, jamás hace sentir mal a nadie. Porque quienes saben de Dios, cuando hablan de Él, lo que hacen es dar un bálsamo genuino que nutre y acaricia el interior y el corazón humano. Eleva la condición humana para poder enaltecerlo al punto de honor del cual todos nosotros venimos. En tanto aquí en la tierra lo que han hecho es apabullarnos, aplastarnos y decirnos que no valemos, que venimos del barro de la tierra o de los monos, como los judíos incesantemente han insistido. No, quienes saben de Dios siempre han entregado sabiduría que llama al hombre a la altura de contenerla y ser un Dios también. Ese momento está llegando nuevamente para la tierra. Ese momento en boca de muchos que ya saben de Él, están susurrando al oído de los hombres que lo buscan incesantemente para que comprendan las palabras y los conocimientos de la verdad que en su corazón pueden sentir, porque la verdad parió el universo y tenemos capacidad de reconocerla. Así el conocimiento de Dios se discierne espiritualmente, no solo intelectualmente. Intelectualmente es solamente una porción. El resto se siente por dentro y se comprueba en la vida diaria. Este es el verdadero semblante. La lógica de la lógica lo que ha hecho es mostrar las credenciales de presentación del Padre Supremo a los hombres de la tierra y decir: yo no soy el Dios que elige pueblos. Por lo tanto, ese pueblo elegido de Dios no tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con el Dios de ellos, que claramente es diferente a mí. Eso está diciendo la lógica de la lógica.